Hola amigos, un saludo desde Iglesia Navarra, el programa informativo de nuestra diócesis. Un saludo en este fin de semana largo e intenso. Hemos celebrado grandes días, la conmemoración de los fieles difuntos, el Día de Todos los Santos, y estamos terminando un evento precioso, precisamente el Congreso de Pastoral Juvenil en Valencia, como fruto de la Jornada Mundial de la Juventud. De él hablaremos también durante muchos días y más adelante. Hoy tenemos aquí una invitada de lujo, Marisol Soler. Marisol Soler, religiosa del Sagrado Corazón, es navarrica de Pamplona, gran amante de la montaña, del Camino de Santiago, y está en Zabaldica precisamente atendiendo a peregrinos del camino. Y por eso está hoy con nosotros, porque queríamos dedicar este programa al Camino de Santiago, porque de alguna manera atraviesa nuestra diócesis y nos configura también como cristianos de Navarra. Marisol, ¿cuándo descubriste tú el Camino de Santiago? Bueno, el camino la verdad es que lo descubrí recientemente, hace 10 años. 10 años. Cuando regresé a Pamplona, después de muchos años estar fuera. Conocía otros caminos, el que llevaba Javier, como buena navarra, pero el Camino de Santiago lo descubrí cuando me pidieron acompañar a un grupo de gente joven en los últimos kilómetros entre Sarria y Santiago. Y ahí tuve una experiencia fuerte con un grupo de novicias de Europa que estábamos incrustadas en un grupo de adultos jóvenes que tenían que ver con la congregación, 90, y bueno, estaba muy bien preparado y realmente fue una experiencia muy bonita. Y luego tuve que volver hace 10 años a Navarra después de esto y bueno, quise conocerlo, en la parte navarra. ¿Te extrañó la gran afluencia de peregrinos por nuestra tierra, no? Sí. ¿Te sorprendió y dijiste...? Sí, porque claro, yo había hecho mucha montaña y me encontraba gente, pero no tanta gente de tantos países haciendo el Camino de Santiago. Y empecé a hacerlo sola con algún grupo pequeño y me di cuenta que había gente de todos los países. A mí me había tocado visitar varios, a veces me acercaba, les preguntaba. Y la verdad es que me emocionó su actitud muchas veces de búsqueda o de desamparo, sí, estaban lanzados a una aventura y yo digo, ¿y dónde van? ¿Qué hacen? ¿Dónde paran? ¿Qué buscan? Sí, tuve Bueno, y escuchaste también la llamada de la diócesis, ¿no?, a atender el Camino de Santiago, ¿no? Sí, me sorprendió un día que vi en el Diario de Navarra una llamada del Gobierno de Navarra a que abriera las iglesias del Camino, a la diócesis. A la diócesis, ¿verdad? Y entonces pues me fui a hablar con don Luis Oroz y bueno, pues ofreció la posibilidad de que fuéramos a Zabaldica. Efectivamente, sí. ¿Y estáis desde cuándo? Bueno, pues nosotros fuimos allá en el año 2008. Una comunidad, ahora estamos 4, y con la gran ventaja de que hay gente que, bueno, puede acoger en lenguas diversas por su experiencia en otros países y bueno, porque en realidad tampoco es que haga falta mucho las lenguas, porque el lenguaje de la acogida es un lenguaje universal, ¿no? Pero sí es importante y lo que hacemos es fundamentalmente estar ahí atendiendo a crear una atmósfera en que el peregrino pueda sentirse bien, humana y espiritualmente. Pues nos vas a contar un poco con detalle toda esta labor porque es preciosa. Y antes vamos a ver unas imágenes parábola y realidad que yo creo que arrancan, ¿no?, de tu experiencia, del descubrimiento del camino. Sí, sí. Tiene que ver con la experiencia que tuvimos en aquella marcha de casi 100 personas jóvenes hacia Santiago. Vale. Y luego la puesta en común fue un poco el fruto de lo que se encuentran al llegar a Zabaldica, que es parte de Eso este es, pues texto. sabiendo que las imágenes responden a esta realidad experiencial, las vamos a ver muy a gusto. Adelante. El camino te hace peregrino, porque el Camino de Santiago no es solamente un trecho que hay que recorrer para llegar a alguna parte, no es una prueba para alcanzar una recompensa. El Camino de Santiago es parábola y realidad al mismo tiempo, porque se hace por dentro y por fuera, en el tiempo concreto que duran las jornadas y a lo largo de toda la vida, cuando has dejado que el camino te penetre, te transforme, te convierta en peregrino. El camino te simplifica porque cuanto más ligero sea el equipaje, menos te agobiará la espalda y mejor experimentarás lo poquísimo que necesitas para vivir. El camino te hermana, lo poco que lleves deberás estar dispuesto a compartirlo, porque aunque empieces el camino en solitario, lo harás en compañía.
El camino engendra comunidad, que se saluda, que se interesa por el caminar de la otra persona, que conversa, que comparte. El camino te exige, hay que levantarse antes que el sol, a pesar del cansancio y las ampollas. Hay que caminar en la penumbra de la noche que se va haciendo día. Hay que descansar justo para no pararse. El camino te invita a parar, callar, contemplar, dejarte sorprender, acoger, interiorizar, escuchar, admirar, bendecir a la naturaleza, a nuestros compañeros de camino, a nosotros mismos y a Dios. Marisol, precioso el texto porque yo no lo conocía y es tuyo, pues responde a tu experiencia, ¿verdad? Bueno, es mío, es nuestro, es de escuchando nuestra experiencia al compartirla, al llegar a Santiago, pues luego cuando llegué a Zabaldica redacté parte de esto y las bienaventuranzas se encuentran los peregrinos. Sí, sitúanos en Zabaldica, porque no todos... Zabaldica es un pueblecito muy pequeño que está en la segunda etapa del camino francés, entre la Rasoaña y Pamplona. Está casi a mitad, a unos 8 o 9 kilómetros de Pamplona. Entonces una cosa que nos emocionó mucho fue que me dijeron, yo no sé euskera desgraciadamente, aunque mi familia la familia materna en su tiempo sí lo utilizó, pero parece ser que Zabaldica es el momento en que el valle se abre, significa como un espacio ancho, una anchura. Y nuestro camino o nuestro proceso fue crear un lugar en que los peregrinos realmente pudieran hacer una pausa en ese camino y estuvieran en un espacio abierto de acogida. Claro, nos encontramos que lo que nos ofrecían era una casa parroquial al lado de una iglesita del siglo XIII, en una pradera, en un sitio que realmente es un sitio, como dicen los peregrinos, que tiene muy buena energía. Y hay una opción, como hay un Zabaldica de abajo y un Zabaldica de arriba, pueden seguir Zabaldica de abajo hacia el río para luego subir hacia la Trinidad de Arre, o pueden subir a la iglesia y seguir también, y se juntan los caminos. Entonces, claro, en ese lugar la opción es subir, lo cual ya subir por una pequeña senda hacia la iglesia es como una catarsis, ¿no? Es un esfuerzo enorme, en verano sobre todo con mucho calor. Los que suben no son necesariamente católicos, es gente que le gusta lo que ve de la ermita o de la campana que se vislumbra, y al llegar allá pues encuentras sencillamente alguien, normalmente es alguien de la comunidad, pero también hay un grupo de voluntarios laicos que colaboran con nosotros cuando necesitamos, estupendos, gente extraordinaria, y se encuentran pues alguien que les acoge, que les escucha, que les da tenemos unas hojas en 12 idiomas. 12 idiomas. Sí, pueden encontrar en ruso, en japonés, en húngaro, en catalán, en euskera, por supuesto en alemán, en italiano, con una explicación del lugar y de la iglesia. Y al entrar en la iglesia siempre hay una música pues, gregoriana o de Tessé que nos ambiente, y se encuentran con una atmósfera. Y allá, pues claro, el lenguaje del arte, el lenguaje de la naturaleza, les llega. Y tienen también una reflexión, la del camino, y unas bienaventuranzas en 16 idiomas. Pero la gente, esta mañana mismo ha pasado una chica húngara, y encontrarse con las bienaventuranzas del peregrino en húngaro, ha puesto tal cara de sorpresa que se ha sentado, las ha leído y todo el mundo se las lleva. Y la verdad es que todo el mundo se las lleva. Entonces, claro, es una sensación de que, bueno, pues de que están un poco en su lengua y también en su casa, ¿no? Les toca el corazón. Y nada, ya lo que ocurre es que en ese silencio, después del esfuerzo, con gente que les atiende, pues ocurren muchas cosas en la pradera y en la iglesia, muchas. A veces a través del arte, a través de la emoción que llevan dentro, de la búsqueda, pues ocurren cosas. Yo puedo decir que quizá lo que más me impresiona es la gente que se siente, después de un rato ves que está conmocionada, es decir, que está realmente, está incluso llorando, conmovida, ¿no? Hombres, mujeres, y no digo que todos, pero yo diría que hasta un 10%. Sí, es una experiencia que a veces hacemos. Entonces, claro, a veces te sientas al lado, esperas que acabe, le preguntas, ya sabes de dónde viene, porque le has preguntado de dónde es, si puedes en el idioma en inglés o en francés, o como podamos,
pues le preguntamos si necesita algo, si le ocurre Sí. algo. Y realmente ocurren muchas cosas. Lo peor no es la mochila que llevan Sí, 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 fuera, sino la que llevan efectivamente, dentro. sí. Y otras veces no, es Sí. un encuentro de emoción, de Gozoso, alegría, gratificante, gozoso, sí. gratificante. Sí. Les impresiona mucho el Cristo que les acoge, lleno de Efectivamente. oraciones, ¿no? De flechas con oraciones, y leen en su lengua muchos deseos del corazón humano, ¿no? Que han puesto otros peregrinos, y se vuelven los coreanos con una sonrisa y te dicen esto, y no sabes lo que dice, pero les ha llegado. Entonces, pues hay una comunicación a veces muy Sí, bonita, ¿no? sí, 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 sí. También esa petición de que les expliques la Iglesia, qué el significado de... Sí, ellos se lo encuentran, pero a veces, por ejemplo, ayer me pasó con 3 jóvenes de Canadá que tenían el papel, y normalmente les das el papel, se quedan sentados, van viendo lo que hay, que es bonito, Sí, y luego después de un rato ya les das la oración, si quieren. Y claro, me decía, ¿nos puedes comentar un poco y quién es el que está en el centro? Pues bueno, el que está en el centro es San Esteban. ¿Y quién era San Esteban? Pues Esteban era un joven como vosotros, un joven laico, pero bueno, tuvo una vida muy especial. ¿Y por qué? Y digo, ¿qué lleva en la mano? Pues no se lleva una especie como de rama, y digo, sí, es una palma, una especie de palma que es que fue mártir. Uno lo sabía, le conocía. Y en la otra mano, ¿qué lleva? Pues lleva pues unos panes. Y digo, claro, es que fíjate, eso de ser cristiano en aquella época era muy peligroso. En realidad es un mártir, es decir, le mataron, pero no solamente por su fe, es decir, era un hombre que además servía a los pobres, es decir, llevaba en su corazón una fe muy práctica en el amor y servicio. Y bueno, pues eso a lo mejor es como una catequesis improvisada. Pero muchas veces lo más importante no es lo que tú dices, sino lo que ellos dicen. O sea, creo que la clave zabaldica es poder escuchar a la gente. Esa yo creo que es la clave, acompañar ahí. Sí, 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 sí. Poder sentarse fuera, en la pradera, Sí. dentro, en la iglesia. ¿Y por qué haces el camino? Esa frase, esa pregunta es clave para que abran el corazón. ¿Por qué haces? Estos días que estamos viviendo la conmemoración de los fieles difuntos, etcétera, comentábamos antes cuántos peregrinos están marcados por experiencias dolorosas de muerte de seres queridos y se han decidido hacer el camino, ¿verdad? Sí. Muchos de ellos tienen, el momento de hacer el camino es un cambio de etapa de vida, es una ausencia, pérdida o separación de pareja, es una búsqueda, por supuesto, consigo mismo, es una búsqueda con la naturaleza, de encuentro con otros, pero también, lo que tú dices, hay a veces pérdidas importantes. Sí. ¿No? Por ejemplo, yo puedo leer estos días, que a veces suelo leer lo que escriben, por ti, Marc, mi hombre amado. Te pido, Señor, por ti, Marc, mi hombre amado. ¿No? O te pido, Señor, por mi mujer que acaba de morir. Entonces, claro, te impresiona mucho, porque es gente que entra en otra etapa de vida y acaba de perder un ser querido, que incluso a veces nos han querido dejar parte de las cenizas para enterrarlas en el cementerio, porque han tenido una oración importante o lo que sea. A mí me ha impresionado este año la apertura del Año de la Fe, y en la misa de inauguración el Papa, en esa homilía tan importante para toda la Iglesia, ¿no? Ha tenido unas palabras extensas, me gustaría leerlas aquí, precisamente sobre el camino, ¿no? Las voy a leer porque a nosotros nos resuena especialmente, ¿no? El viaje es metáfora de la vida, y el viajero sabio es aquel que ha aprendido el arte de vivir y lo comparte con los hermanos, como sucede con los peregrinos a lo largo del Camino de Santiago, o en otros caminos que no por casualidad se han multiplicado en estos años. ¿Por qué tantas personas sienten hoy la necesidad de hacer estos caminos? ¿No es quizás porque en ellos encuentran, o al menos intuyen, el sentido de nuestro estar en el mundo? Así podemos representar este Año de la Fe como una peregrinación en los desiertos del mundo contemporáneo, llevando consigo solamente lo que es esencial. Ni bastón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni 2 túnicas, como dice el Señor a los apóstoles al enviarlos a la misión, sino el Evangelio y la fe de la Iglesia, de los que el Concilio Ecuménico Vaticano II son una luminosa expresión,
como lo es también el Catecismo de la Iglesia Católica, publicado hace 20 años. A mí me ha encantado esta pincelada del Papa sobre el camino, ¿verdad? Sí, sí. Nuestra Iglesia sale al camino también, bueno, para acompañar a tantos peregrinos en la vida. Me parece que es una imagen de lo que es la vida cristiana, ¿verdad? Exactamente. Sí. Yo creo que ya Abraham era un arameo errante, era un caminante. María corre presurosa al encuentro de Isabel. Yo creo que nosotros mismos somos un camino abierto continuamente. Estamos viendo imágenes de Zabaldica, creo que te son muy familiares. Sí. Esa campana también, o este es Santiago Peregrino. Este Santiago Peregrino, que está en el retablo. Está en el retablo, es la segunda imagen del camino que se encuentran. Esto es un grupo de Japón, cada vez hay más gente de Asia que viene. Bueno, han venido de Manchuria, Nepal. Este es un grupo en invierno que estaban, bueno, había nieve y pasaron a tomar un té, una taza de té. Vuestro jardín, claro, pradera. Es una pradera que la gente descansa, compartes, es muy bonito. Sí, sobre todo en verano, claro, pero ahora pasan gente con más tiempo, sola, gente... El Cristo del que nos hablabas, ¿verdad? Bueno, es que han pasado de 87 países, ahí hay deseos del corazón, oraciones que son de mucha gente, de muchos, bueno, creyentes, no creyentes, judías, yo podría decir experiencias con mujeres judías que han escrito ahí, que han pedido la paz para el mundo, y yo decía, yo también la deseo como tú. Ortodoxos, luteranos, budistas, han venido varios, sintoístas, a veces han estado en la comunidad, incluso han tenido que dormir alguno por alguna necesidad especial. Y es curioso cómo un Cristo con los brazos abiertos a todos, pues de todos recibe lo que llevan en el corazón, porque no son, a ver, católicos practicantes son muy pocos. Y sin embargo es curioso como al final leen lo que ponen ahí a otros peregrinos y ellos dejan también su deseo y su oración. Es como si se les despertara, como ellos dicen, muchos dicen, yo es que tengo una búsqueda espiritual, no religiosa. Y yo lo entiendo, es decir, buscan más que quizá la práctica del culto, lo que buscan es tener una experiencia de Dios, ¿no? Una experiencia honda. Y yo creo que el camino lo posibilita. Sí, efectivamente. Sí. Nos vamos con unas imágenes, Marisol, de Cáritas, que en este comienzo del año de la fe pues es nuclear y está presente también en nuestra iglesia, en nuestras comunidades y también en el camino. Ya lo creo. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu continente. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu país, ni siquiera de tu ciudad. Para encontrar gente necesitada, ya no tienes que salir de tu calle. La crisis está afectando a muchas personas cerca de ti. Necesitamos tu ayuda. Colabora en el 902 33 99 99 o en tu Cáritas diocesana. Sí. Preciosa esta colaboración de Cáritas. Estamos volcados porque pues en este momento es una prioridad. Lo es siempre, pero también ahora. Tú estás también descubriendo, Marisol, carencias, necesidades, hondas, más allá del problema. Han pasado muchos parados, por ejemplo, en este invierno. Sí, han aumentado muchísimo últimamente gente en paro, sobre todo jóvenes o parejas jóvenes. Y bueno, te expresan que necesitan un corte, una reflexión. Ayer pasó una belga, una mujer belga, unos 40 años, que estaba en paro, que trabajaba en una librería, y cuando le pregunté, ¿y qué buscas ahora? Y me dice, esperanza para esta situación en que me encuentro e inspiración. Y voy a dedicar un año, porque ahora no tengo trabajo, luego buscaré, pero necesito, es sencillo el camino, creo que me puedo sustentar, aunque me parece muy caro, me dijo, pero en fin, me puedo hacer la cena y necesito quizás un regalo, posar, una pausa, necesito encontrarme conmigo misma, con algo que he perdido en estos años, aún no sé qué es, llevo muy poco tiempo, pero necesito eso, esperanza e inspiración. Y estaba en paro y así ha pasado mucha gente, mucha gente. Y a veces sí son dramas muy terribles y curiosamente ven que algo que querían haber hecho y que no podían porque estaban trabajando, pues ahora es una oportunidad que les da para ver qué tienen que hacer un tiempo, que
cómo la vida puede ser de otra manera, cómo se la tiene que gestionar de otra manera, cómo hay otras cosas que a lo mejor aparecen nuevas. Sí, sí. Ha aumentado Igual, mucho. Marisol, una pregunta un poco personal, pero tu oración, la oración de tu comunidad, Sí. allí en el camino, ¿ha Sí. cambiado en estos años? Sí. Mira, hay gente que se ha quedado, no tenemos más que un cuarto o dos, pero se ha quedado porque ha buscado, pues incluso, un retiro. Es decir, a un chico belga que llevaba 2 meses caminando me pidió quedarse porque estaba en un proceso de discernimiento para ser sacerdote o no. Y era ingeniero, y tenía 30 y pico años. Entonces, hay gente que a veces se queda en la comunidad y participa de la oración nuestra. Entonces, tenemos oraciones en la comunidad, en la capilla, en 3 idiomas. Y claro que ha cambiado, porque el día que hay alguien en casa, que pueden ser peregrinos o de otro tipo de gente, porque recibimos también grupos y personas, y a veces de parroquias, a veces de otro tipo, pues cambia porque es una oración abierta en que incluyes y que normalmente preparas pensando en la gente que está para que también pueda participar. Y claro que ha cambiado, porque en la comida nos sentamos a comentar lo que hemos vivido esa mañana, pero al atardecer nombramos a los peregrinos. Qué bueno. Nombramos porque con algunos, sobre todo, tenemos ya el nombre, la referencia, porque hacen el camino. Les hemos dicho que vamos a rezar a la tarde. Yo he dicho a muchos que a la tarde les voy a nombrar y lo agradecen muchísimo, porque te han compartido el porqué de su camino y les has despedido pues con una bendición o con un buen camino, por supuesto, y a la tarde te voy a nombrar, te vamos a nombrar en la comunidad. Es muy importante la comunidad rezar por los que pasan, claro que sí, porque nos han dejado parte de su corazón y quedamos muy unidos con ellos. Y luego te escriben y algunos, bueno, siguen o vuelven también. ¿Vuelven también? Ha habido también. Hubo una pareja que se conoció en La Campana, que tenemos una campana famosísima, sí, la acabamos la más de ver antigua antes, de Navarra. Sí. La más antigua de Navarra. Sí, una pareja polaca, y llegó a Santiago, allá llamaron a su familia, se casaron y regresaron. Y bueno, por supuesto, pusieron la tienda ya como una noche nada más en la pradera, pero cenaron con nosotras, como ya lo sabíamos, nos avisaron y tal. Pues nada, tuvimos una cena que fue una fiesta, improvisamos un pequeño regalito para ellos, una pareja feliz. Y habían pasado y bueno, y fue en La Campana y bueno, sí, hay cosas así como muchas anécdotas muy, muy simpáticas, muy simpáticas. ¿Todos igual de receptivos, jóvenes, mayores? Yo veo a la gente mucho más receptiva de lo que pensaba, mucho más receptiva. O sea, la gratitud que tienen es una cosa que yo que he estado en muchos campos pastorales me llama profundamente la atención, nos llama la atención a la comunidad. Yo aquí estoy ahora hablando, pero podrían hablar igual mis hermanas. Muchas veces comentamos lo poco que aparentemente hacemos y la gratitud que te demuestran y te devuelven. Es algo increíble. Y bueno, pues sí, bueno, y por supuesto abrazos, fotos, el email, tenemos también, claro, un papelito que se llevan de referencias, o conectas, les pones en contacto con gente que conoces de ese país, ¿no? Algunas de nosotras, yo he tenido que estar en varios países y entonces a veces pues le pongo en contacto con gente para que después del camino sigan hablando. Bueno, sí, porque a veces han hablado bastante. Sí, hay cosas muy interesantes. Marisol, pues hay muchas cosas y tendrás que venir más veces porque ya nos tenemos que despedir. Gracias por la frescura con que transmites esa experiencia del camino. Y a ti que estás aquí. Nos ayuda realmente. Y nos despedimos hasta la próxima semana, hasta el próximo domingo, y con unas imágenes precisamente de Manos Unidas, otra necesidad vital hoy. Sí, ya lo creo.